días, el día de hoy presentaremos un video realizado con integrantes de la generación Baby Boomers y de la generación X con la finalidad de recopilar datos para nuestro proyecto de investigación sobre la resistencia al cambio en los Baby Boomers y la generación X. Buenos días, el día de hoy les vamos a hacer una serie de preguntas y nos dicen qué opinan sobre estas, pero primero les vamos a mostrar un video, van a decir qué piensan sobre él. What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible. I can do anything if I can just get a chance. And thus immediately live out the pleasures of this achievement.
But today, the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So? It's great! I love it! The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry. We're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. Bueno, primero, señora Elvira, ¿usted qué pensó acerca del video? ¿Está de acuerdo con este o está en desacuerdo? No, está bien. Sí. ¿Sí ha identificado esas diferencias entre las personas? Sí. ¿Y usted?
Sí, pues ahora en la actualidad precisamente vemos eso, que los jóvenes buscan el aquí y el ahora, ¿verdad? Sí. Ellos quieren vivir ahorita su momento, no quieren un compromiso fuerte incluso de casarse, de tener hijos, buscan una relación un poco inestable, igual en su trabajo, ellos van a su trabajo y si no les gusta, al día de mañana simple y sencillamente ya no van. Cuando antes las generaciones, la X y la Baby Boomers sobre todo, pues bueno, yo pertenezco a la X y buscamos una estabilidad, buscamos una jubilación, buscamos las jerarquías, los niveles, ¿verdad? Que se respeten. Y los Baby Boomers, por supuesto, están muy comprometidos con el trabajo. Y ahorita los millennials, pues no me gusta el trabajo, no estoy de acuerdo, no me gusta mi jefe, no me gusta lo que hago. Y de un día para otro ya estás buscando otro empleo. Sí. Pues usted lo ha visto mucho, ¿verdad? Como dar clases. Así es, sí, me doy cuenta de los jóvenes. Cuestionan mucho cuando antes era, aquí está ese trabajo, se tiene que hacer, este es el horario, ¿verdad? Y ahora los millennials no. ¿Y por qué? ¿Y a dónde voy? O sabes que no quiero ir. Sí, ¿por qué lo voy a hacer? Si no me corresponde. Así es. Bueno, ¿y cómo piensan ustedes que las nuevas tecnologías facilitan nuestra vida cotidiana? Pues yo digo que es más avance para todo, para salir adelante. Bueno, más ellos que están jóvenes, pues uno, bueno, como yo, muy apenas le entiendo el celular, pero ellos es un avance para ustedes que son más jóvenes. Sí. ¿Verdad? ¿Y usted utiliza las tecnologías en su vida diaria? Pues sí, igual para mandar mensaje, nada más, porque no me he metido muy a fondo. Sí. ¿Y usted también? Yo sí la utilizo a fuerza de mi trabajo, ¿verdad? Sobre todo. Y pues que también pues ha sido algo que nos ha rebasado, les digo yo, porque yo ahorita en la actualidad hasta un niño de 3, 4 años ya trae un celular y le sabe, ¿verdad? Cuando a nosotros, cuando nuestras generaciones eran de que pues te lo tenían que explicar para que lo entendieras, ¿verdad? Entonces la tecnología pues nos ha alcanzado y en algún punto hasta rebasado, ¿verdad? Porque si ya no es por medio del celular, la computadora, básicamente no se hace nada. ¿Y ustedes están en contra sobre alguna tecnología de hoy en día? Pues no, yo creo que en contra no, lo que pasa es que sí se ha caído en un uso desmedido, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes, los adultos, los que manejamos la tecnología, es algo donde el celular lo tienes aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo en las aulas con los alumnos, invariablemente todos tienen en su banco el celular, ¿verdad? Cuando antes era que lo traías en tu bolsa, una llamada y lo sacabas, ¿verdad? Entonces el problema no es la tecnología, el problema es saber usarlo. ¿Quiere aportar algo más? Pues nomás de que, como dice, ¿verdad? Sí es cierto, los niños hasta un chiquito, yo tengo un nieto, ese está con el celular, ¿cómo le sabe él? Y uno no sabe eso, me quedo así. Sorprendida, sí, así es. De que la tecnología pues va adelante y está muy avanzada en todo esto. Y pues eso bien para los estudiantes y todos ellos, ¿verdad? Es un avance. La tecnología, las herramientas, y esto se ha dado y debemos de estar inmersos en ellos por la globalización, ¿verdad? Porque estamos en un mundo globalizado, entonces esto también ha generado que se utilice el celular en ese rubro, ¿verdad? Pero el detalle es que a veces caemos en el abuso del uso de la tecnología, porque ahorita con en la adicción, como no lo dicen. Sí, exacto, de repente se puede convertir, porque si lo utilizas para trabajar, para hacer tareas, para vender, para comprar artículos de otras partes del mundo, pues es fabuloso, ¿verdad? Se facilita mucho. Se facilita, exactamente. Bueno, usted dice que en algunas tecnologías no sabe bien usarlas. ¿Hay alguna razón por la que usted no quiere adoptar la iniciativa de usarlas o por qué no lo hace? Pues era el tiempo, yo creo, porque como mi hija estudia, le cuido a los 2 niños.
Entonces eso Sí. ¿verdad? Entonces, y como que mi mente ya no capta. Me explican esto, pues se me olvida, pero lo demás sí, el WhatsApp y todo eso sí lo aprendí, pues las llamadas también. Pero sí, ahora ya no hablamos por teléfono, ahora ya no mandamos un mensaje. Todo mensaje. Antes hablábamos feliz cumpleaños, feliz esto, feliz lo otro, ahora en hora, nomás, y ya. Es todo. ¿Usted, Norma, tiene alguna dificultad con usar las nuevas tecnologías? Pues no, yo sí las uso actualmente, ¿verdad? ¿No tuvo dificultad para aprenderlas o batalló? Pues no, porque yo creo que desde que era estudiante fue cuando empezó la era de la tecnología, por ahí del 96, 97, entonces desde ahí empecé a utilizarlas y pues como que en automático se ha ido dando, ¿verdad? Cada nuevo paquete que sale, entonces pues como que he estado inmersa, digamos, desde que inició la tecnología. Sí. ¿Y ustedes por qué creen que sean necesarias las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana? Porque ahorita últimamente no nos imaginamos una vida sin ellas, pero ¿por qué ustedes creen que son necesarias? Pues yo digo que para más que nada para desenvolverse en todo momento, ¿verdad? Pues es su trabajo, el estudio. Así es, y como te comentaba, porque ahorita ya todo, si tú vas a meter un currículum, te piden que lo mandes por internet. Si vas a hacer compras, las puedes hacer por internet, el correo electrónico, y aparte, debido a la sustentabilidad que estamos viendo también, lo que queremos vivir, se supone que debemos ahorrar en cuanto a los recursos naturales que se tienen, ¿verdad? Como la tala de árboles, el uso del agua. Entonces, el usar la tecnología te ayuda y tiene beneficios, ¿verdad? En las escuelas ya pues se usan las plataformas para subir sus trabajos. No quiere decir que para presionarte, ¿no? Al contrario, es una herramienta que sabiéndolo utilizar, dejas de imprimir hojas, se deben de talar árboles, se utiliza menos agua, hay más oxígeno, ¿verdad? Entonces definitivamente que son beneficios. Sí. ¿Y las tecnologías han tenido un impacto positivo o negativo en su vida y por qué? Pues bueno, yo eso no se lo puedo explicar. Bueno, yo pienso que para todos ha sido un impacto positivo, incluso para la señora, ¿verdad? A lo mejor ahorita usted dice, no, pues yo nada más el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que debido al uso del WhatsApp, en cualquier momento usted puede mandar un mensaje a su hija si tiene una necesidad con algunos de sus hijos. Sí. Porque también antes en los trabajos estábamos limitados en el uso del teléfono, ¿verdad? Sí. Para que tú hicieras una llamada a tu casa, de repente el jefe te veía con mala cara si te veía que levantabas el teléfono y no era una llamada de trabajo. Entonces ahora con el uso del celular lo mandas, lo dejas por un ladito y ya informaste, ¿verdad? Sí. O si es algo rápido que no tienes oportunidad de hablar, de explicar, mandas el WhatsApp, mandas el Messenger o mandas una foto y ya estoy aquí, ¿verdad? Entonces hay más comunicación. Sí, lo que pasa es que se ha perdido un poco la comunicación personal, lo que decía la señora ahorita, ¿verdad? Te felicito por WhatsApp y digo, ya cumplí. Ya, sí. Y hasta decimos, oye, ya le hablaste, ya le felicitaste. Yo le publiqué en Facebook, ¿verdad? Entonces dices, yo le mandé un WhatsApp, le mandé unas florecitas ahí, ¿verdad? Entonces se ha perdido también un poco la comunicación personal, las interrelaciones. Si ustedes van a una reunión, van a encontrar todo el mundo con su celular. Si ustedes van a cualquier lugar que vayan, incluso aquí en los parques, rumbo a rectoría, donde sea, vas a hallar 2, 3 personas con su celular. Vas a entrar a un aula y los muchachos están con su celular. En lugar de que lleguen, se saluden, platiquen, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Verdad? Ellos sí, es en la familia, sí, es lo mismo. Sí, igual. Sí. Y en el área laboral, ¿usted vio algún cambio positivo o negativo en esto? ¿O no le tocó ver algún cambio? No, pues yo como estoy en la casa, ¿verdad? Bueno, sí, ya quité mi teléfono porque tengo celular, dije, no vas a pagar el teléfono teniendo celular, ¿verdad? Mejor quito el teléfono, es un gasto inútil, nomás eso es lo que de la tecnología. ¿Y usted, mamá? Pues sí, definitivamente que tiene un cambio o un efecto muy positivo, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que se automatizan, incluso, bueno, yo por ejemplo en mi trabajo tengo grupos de
sí ha venido a revolucionar mucho la tecnología. Y te digo, es eficiente en muchas cosas. Sí, en muchas ¿verdad? cosas. En lugar de estar haciendo 10 llamadas, tienes un grupo de WhatsApp y Ya. envías un solo mensaje y todo se entiende. Sí. ¿Verdad? Y de alguna manera pedimos una confirmación, Sí. ¿verdad? Como lo dicen por ahí, de perdido, dame un like. Y Confirma, ya se sí. enteró. Con eso sé que ya se Claro, enteró. sí. Ujú. Y entonces sí, definitivamente se ha venido a revolucionar favorablemente en cuanto al trabajo y yo creo que ha afectado un poco las relaciones personales o interpersonales, pero también ha favorecido mucho la globalización. Sí. Bueno, ¿hay algo más que quieran aportar sobre este tema? No, pues, claro. ¿No? Bueno. Todo está muy bien. Bueno, Así es. muchas gracias por darse el tiempo de venir a contestarnos nuestras preguntas, nos van a servir de mucho. Gracias. Claro que sí, ojalá que les vaya muy bien en su trabajo, en su Su aportación. investigación. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.